Estábamos viendo el, el escrito inicial de la demanda. Habíamos hablado ya del rubro de la autoridad jurisdiccional ante el cual se presenta, en donde habíamos hablado de la competencia. También comentamos que la demanda se puede presentar por sí o se puede presentar por otro y por otro en sus tres vertientes: representación legal, representación voluntaria, representación orgánica, ¿no? También comentamos que se tenía que señalar un domicilio, un correo electrónico, un teléfono y manifestar si se pertenece o no a un grupo social en situación de vulnerabilidad, porque el nuevo Código Nacional establece unas reglas, unos ajustes en relación a los grupos sociales en situación de vulnerabilidad. También que habría que autorizar o designar a abogados, ¿no? Abogados con cédula profesional o carta de pasante, y que no era necesario tener un registro ante el tribunal, como muchos códigos y muchos acuerdos de diferentes estados, de tribunales de los estados, establecen, ¿no? Que a pesar de que tenemos cédula y que está en un registro de la Dirección General de Profesiones, tenemos que hacer un trámite adicional que es tardado, administrativo, que en muchas ocasiones impide que podamos actuar de inmediato, ¿no? En los asuntos, les había dicho que en la Ciudad de México se tiene un registro en la primera secretaría del tribunal, se tiene que hacer el registro para poder litigar. También para hoy recibir notificaciones, habíamos señalado documentos y valores, y quedó alguien de comentarnos de una jurisprudencia que decía que existía en relación a los valores. Si la tiene, lo vemos ahorita, y si no, la buscamos. También habíamos comentado que tenemos que señalar el nombre y domicilio de los demandados, y que en caso de que no supiéramos cuál es el domicilio, teníamos que manifestar bajo protesta de decir verdad, manifestar que desconocemos el domicilio y solicitar al juez que quiere los oficios correspondientes y requiera los informes de investigación del domicilio a las autoridades o instituciones públicas que cuenten con registro oficial de personas, ¿no? Tenemos que señalar a los demandados y su domicilio. También lo que normalmente se denomina capítulo de prestaciones o de pretensiones. El código señala que tenemos que señalar las pretensiones, el objeto que se reclama con sus accesorios. Y de ahí habíamos dicho que había acciones declarativas que declaren la nulidad del contrato que supuestamente celebró el señor Saúl con el señor Juan Carlos. También que se declare, es una acción declarativa, la nulidad absoluta e inexistencia del segundo contrato entre Saúl Hernández y Pedro Reyes. También que se declare que el señor Saúl y Pedro actuaron de mala fe en la celebración del contrato. ¿Por qué? Porque como este es el último contrato, eh, recuerden que vimos que el artículo 3009 del Código Civil aplicable a la Ciudad de México, y hay muchos diversos artículos similares en los estados, si no demostramos que actuó de mala fe,
se considera o se presume en tercero adquirente de buena fe, ¿no? Y por lo tanto no son oponibles la nulidad del primer contrato, del de Saúl y Pedro, ¿no? Le es inoponible la nulidad. También que declare que la compraventa entre Saúl y Pedro, o sea, la última, viola normas prohibitivas y de orden público. ¿Por qué? Porque vimos que el 3009 establece que la protección al tercero adquirente de buena fe no es aplicable cuando se violan normas prohibitivas y de orden público, ¿no? También que usted declare que se retrotraen las cosas al estado en que se encontraban antes de la compraventa que se celebró supuestamente Saúl con el actor, ¿no? ¿Por qué? Porque la consecuencia de la nulidad absoluta es retrotraer las cosas al estado que se encontraban antes del acto jurídico nulo. También habíamos dicho que había acciones de condena, entonces que usted condene al señor Pedro Reyes a desocupar y entregar al suscrito el inmueble materia de este juicio. También que usted condene a Pedro Reyes a pagarme los daños y perjuicios relacionados con la posesión de mala fe que ha ostentado. ¿Cuáles? Les había dicho que los daños eran el menoscabo en el patrimonio, por ejemplo, los daños que hayan causado al inmueble, y los perjuicios es la ganancia lícita que se deja de obtener por el incumplimiento de una obligación, pudieran ser las rentas, ¿no? Que pudo haber ganado el señor Juan Carlos durante todo el tiempo que han poseído el inmueble, ¿no? Luego que usted declare la nulidad absoluta de la escritura, eh, de la escritura pública, sí, del protocolo del notario público del Estado de México, que contiene el supuesto contrato de compraventa para venta entre el señor Saúl Hernández y el suscrito, el primero, por carecer de firma, ¿no? Por carecer de firma. Eh, que usted declare la nulidad absoluta de la escritura pública del protocolo del notario del público del Estado de México que contiene el contrato de compraventa entre el señor Saúl Hernández y Pedro Reyes. Ahí tenemos que buscar si hay alguna causa de nulidad de la escritura. Una cosa es la nulidad, una cosa es la nulidad del contrato, del acto jurídico, y otra cosa es la nulidad de la escritura. La nulidad del contrato es por la, la falta de elementos de existencia. Y la nulidad de la escritura, que es el recipiente en donde se plasma el acto jurídico, es por violación a normas formales, por ejemplo, que establezca la ley del notariado, ¿no? La ley del notariado que corresponda, ¿no? Entonces, habría que buscar si hay una violación a esa ley que establezca la nulidad. Normalmente las leyes del notariado establecen las causas de nulidad de las escrituras públicas. Son diferentes a la causa de nulidad de los actos jurídicos, ¿no? Que usted declare la nulidad absoluta de la inscripción de las dos compraventas de 15 de mayo y 15 de julio de 2020 sentadas en el folio real. Que usted declare la nulidad del contrato de arrendamiento celebrado entre el señor Pedro Reyes y las personas inciertas que tomaron la posesión del inmueble. Aquí nos faltaría algo.
y usted condene ¿a quién? A A la- las personas ciertas. ajá, o que detentan la posesión del inmueble a desocupar y a entregar al suscrito el inmueble en materia de este juicio. Y que usted condene a los demandados a pagarme los gastos y costas que este juicio origine. Entonces, tenemos a otro demandado. Como les dije, durante la elaboración de la demanda, vamos a ir adecuando cada uno de los apartados, ¿no? ¿A quién más tenemos que demandar? ¿A quién nos faltó? Personas Sí, checa el inciertas. registro. ¿Mandé? A las personas inciertas. Ajá, a las personas inciertas. Nos faltó señalar a las personas inciertas que detentan en la posesión del inmueble, materia de este juicio, quienes deben ser emplazadas por medio de edictos. Miren, ¿por qué? ¿Se acuerdan que les dije que las personas inciertas, obviamente nadie está obligado a lo imposible? Pues yo no sé y no me van a decir, no me van a decir quiénes son, ¿no? Entonces, no me van a decir. Entonces sería prácticamente imposible poder presentar mi demanda si no sé quiénes son. Entonces no podría defenderme. Les dije que tuve un caso de unos paracaidistas que invadieron un inmueble y no sabíamos y ejercimos la acción reivindicatoria y no sabíamos quiénes eran. Pues eran paracaidistas, estaban en campamento y entonces, pues, ¿cómo vamos a identificarlos? Una abogada decía, es que tenemos que precisar el nombre y domicilio de los demandados. No, es imposible, era imposible. Entonces, lo que señala el código es a las personas inciertas. Procede el emplazamiento o la notificación por edicto cuando se trate de personas inciertas. 209, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Civiles. Edictos, ni siquiera se tiene que hacer búsqueda, porque ¿cómo haces la búsqueda? Es imposible, ¿no? Si no sabes quiénes son. Y además, sí sabes cuál es su domicilio, lo que no sabes es dónde son, o sea, quiénes son. 209, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ¿no? ¿Sí se ve la demanda? Sí, Sí. Ok. Entonces, Profesor, una pregunta. mande. Recuerdo que cuando estaba haciendo mis prácticas, eh, ocurrió que cuando queríamos emplazar a la persona, Ujú. pues sí se hacía el perdedizo. Entonces, me acuerdo que para poder hacer la notificación hicimos el tip que nos compartió en clases anteriores, en el cual que lo vemos en la calle y pues a partir del testigo que se le haga la notificación. Así es. Recuerdo que ese juicio no lo admitió, o sea, perdió validez porque se metió un incidente por el debido proceso.
Ujú. Pero, y después, una vez que se metió el incidente otra vez se volvió a hacer perdedizo el señor, ¿no? O sea, vivía en la casa, pero pues decía que él no vivía allí. ¿Se puede hacer algo en ese tipo de casos? Sí, claro. Sí, lo que pasa es que yo no lo encontré en la calle. Yo lo citamos, o el Ministerio Público lo citó a una comparecencia ante el Ministerio Público, y entonces estaba en la comparecencia, y al terminar la comparecencia llegué con el actuario y lo notificamos. Entonces, había una causa objetiva de que era la persona, de que estaba ahí, había cámaras, había un testigo. También presentaron el incidente de nulidad, pero pues prácticamente era muy difícil que se declarara la nulidad, porque pues estaba la constancia de que había estado ahí en el Ministerio Público, estaban las cámaras, estaba el testigo y la fe del actuario, ¿no? Y cuando se niegan, sí hay un tipo de emplazamiento. A ver, permítanme. Doctor, ¿puedo hacer un comentario? Sí, Por ejemplo, esa manera de hacer comparecer una persona ante el Ministerio Público, ¿el juez es quien lo tiene que solicitar o se tiene que hacer una denuncia ante el Ministerio Público? en este caso presentamos una denuncia Ok. y lo citaron. De manera separada, ¿verdad? Independiente del... Sí, Ok, ajá, lo ok, citaron, lo perfecto. citaron y al citarlo, o lo que hacen otros también, lo que se puede hacer son unos medios preparatorios a juicio, porque recuerden que si no se presentan a los medios preparatorios, se tienen por confesos. Sí. Entonces, normalmente van para que no queden como confesos. Entonces, hacen unos medios preparatorios, se presentan a la audiencia y llegan, ahí llegan a notificarlos, ¿no? Y en Eh, este caso se tiene que poner de acuerdo con el agente del Ministerio Público, el abogado se tiene que poner de acuerdo con el agente para poder saber cuándo va a ir. claro. Ah, ok. No, además tú tienes acceso a la carpeta. Ah, bueno, para checarlo, ¿verdad? Para estar Tú al tienes acceso a la pendiente, carpeta, así es, para saber cuando. cuándo va, cuándo está citado. Ajá. Ok, perfecto. Gracias, doctor. ¿Mm? Ahora, eh, vamos a ver lo que dice nuestro compañero. En el capítulo del emplazamiento, hay diferentes tipos de emplazamiento. ¿Qué pasó, Erika? Justo iba a comentar que el emplazamiento también se puede hacer por adhesión, dejando un citatorio, pero obviamente en la razón del actuario de la primera notificación o la notificación que sea, debe de hacer constar que sí hay alguien dentro del inmueble y que por los vecinos saben que el demandado sí vive ahí y ya sí le pueden dejar un citatorio para ir al día siguiente y ya si no está en ese horario, ya le dejan el citatorio por adhesión. No me acuerdo si es el artículo 113 o 117 del Código de Procedimientos Civiles. Sí, del Código de Procedimientos Civiles aplicable a la Ciudad de México. También hay un artículo similar en el Código Nacional de Procedimientos Civiles. Miren, el que tú dices, el emplazamiento por adhesión, es el 199 en el Código Nacional. Dice, si en el domicilio señalado, cerciorado de que ahí tiene su domicilio la persona buscada, pero no se encontrara, así como tampoco persona alguna que pudiera legalmente recibir la notificación, o bien si se negara a recibirla, entonces procederá la persona servidora pública judicial a fijar en el lugar visible del domicilio un citatorio de emplazamiento, en donde se señalará el motivo de la diligencia, la fecha, la hora y el lugar de la misma, así como la fecha y hora y día para que la espere, que en ningún caso podrá ser menor de 24 horas ni exceder de 48, contadas a partir del día que se dio la citación, nombre de quien promueve, autoridad jurisdiccional que ordena la diligencia,
la determinación que se va a notificar y el apercibimiento de que si a la fecha señalada para llevar a cabo la diligencia de emplazamiento no se encontrara la persona buscada o destinataria del procedimiento judicial, se aplicarán las siguientes reglas. En segunda diligencia y pese al citatorio con antelación adherido, si nuevamente la demandada o persona destinataria del procedimiento judicial no se encontrare y no hubiere con quién enterar la diligencia, entonces se procederá a realizar el emplazamiento por adhesión, que consistirá en que la persona servidora pública deje adherido en el lugar visible del domicilio las cédulas de notificación con las copias de traslado correspondientes, así como el instructivo en el que se explique el motivo del emplazamiento por adición, mismo que tendrá las características de célula de notificación usual. Dicho emplazamiento o notificación tendrá el carácter de personal. Por ejemplo, en los condominios que hay casetas policiales que no los dejan entrar, o que hay el interfón que no los dejan pasar, la fracción segunda de este artículo 199, lo que normalmente pasa en los condominios, que hay casetas de policía y no los dejan pasar. Cuando el acceso a la casa, al local, oficina o despacho, donde se haya ordenado el emplazamiento, se encuentre restringido para su acceso por estar en el interior de negociaciones mercantiles, establecimientos abiertos al público, clubes deportivos, unidades habitacionales, fraccionamientos, condominios, colonias o cualquier lugar similar, la persona servidora pública solicitará el ingreso a quien se encuentre resguardando la entrada, o sea, el policía, y en caso de negativa hará uso de la fuerza pública previamente autorizada. Entonces, ustedes le tienen que pedir al juez que con fundamento en el artículo 109, el emplazamiento se lleve a cabo de esta manera, y que en caso de que se niegue, o sea, ustedes tienen que hacer su trabajo de campo desde antes de la demanda. Si ven que el demandado vive en un condominio en donde hay casetas, hay una caseta en la entrada, luego hay otra caseta en la otra entrada, en el fraccionamiento, etcétera, etcétera, pues tendrán que solicitarle que con fundamento en el 109 fracción segunda, que en caso de negativa del policía de la entrada o del administrador o de cualquier persona que se oponga, haga uso de la fuerza pública, ¿no? Dice, a fin de que ejecute todos los actos tendientes a permitir el ingreso a la persona servidora pública para que se constituya en el domicilio. Lo anterior, sin perjuicio de la decisión judicial de dar vista al Ministerio Público para que investigue la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito, y en su caso, la aplicación de otras medidas de apremio que determine la autoridad jurisdiccional, para lo cual el notificador actuario podrá ser acompañado por el interesado o el autorizado en autos, a efecto de que bajo su responsabilidad identifique plenamente a la persona con quien se entienda la diligencia, ¿no? Entonces, aquí también es importante acompañar al actuario a la práctica del emplazamiento, ¿no? Entonces, ese es el antídoto, ¿no? Ahora, otra manera de hacer salir, de hacer, porque hay gente muy escurridiza, otra manera de hacerlo es mediante solicitar unas medidas precautorias prejudiciales. Por ejemplo, un embargo precautorio. ¿Qué pasa con los deudores alimentarios? Se determina la pensión alimenticia provisional, le descuentan en su trabajo sin notificarle y sin emplazarlo, y automáticamente llega a defenderse, sin que lo tengamos que ir a buscar, ¿no? Entonces, si ustedes logran una medida cautelar prejudicial, por ejemplo, un embargo precautorio, es probable que el demandado venga al juicio, ¿no? Es más probable. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Quedó claro? Profe, gracias. Sí. Ok. Entonces, dice, las pretensiones y el objeto que se reclama con sus accesorios, ya lo vimos. Y nos quedamos en el capítulo de hechos. Ahora, ¿a qué hechos se refiere? Miren, esto es muy importante. Esto es muy importante porque tiene efectos no solamente procesales desde el punto de vista civil, sino también tiene efectos penales.
tiene efectos penales. Miren, vamos a ver. No son cualquier hecho. Son, como les dije, los hechos constitutivos de la acción. Los hechos constitutivos de la acción no son cualquier hecho. Miren, dice, establece el artículo 235. La excepción clara y sucinta de los hechos en que el actor funda la demanda, relacionándolos a su vez con el título o títulos de las acciones que se ejercen. O sea, no es cualquier hecho, es capítulo de hechos, le puede poner. O sea, ¿por qué no dijiste este? Ah, perdón, le voy a poner la... Capítulo de hechos en que fundo la demanda. No es todos los hechos, no son todos los hechos. Son los hechos en que funda la demanda. ¿Por qué? Porque dependiendo de si omiten algún hecho, no solo porque manifiesten un hecho falso, sino también porque omitan, pueden incurrir en un delito que se llama fraude procesal. Miren, dice aquí, les voy a compartir el... Oye, por qué no señalaste este hecho? Lo omitiste dolosamente. No, es que este hecho no es constitutivo de mi acción. Con este hecho no fundo mi acción. Pero si es un hecho, miren, a ver, ¿quién lo lee? ¿Quién lo lee? Fraude procesal. Artículo 310. Al que para obtener un beneficio indebido para sí o para otro, simule un acto jurídico, un acto o escrito judicial o altere elementos de prueba y los presente en juicio, o realice cualquier otro acto tendiente a inducir a error a la autoridad judicial o administrativa, con el fin de obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley, se le impondrá de 6 meses a 6 años de prisión y de 50 a 250 días multa. Si el beneficio es de carácter económico, se impondrán las penas previstas para el delito de fraude. ¿Continúo? No, ahí. Entonces, o realice cualquier acto tendiente a inducir a error a la autoridad judicial. ¿Sí? O sea, si alteran los hechos, entonces es muy importante que ustedes sepan qué hechos son los que tienen que poner en la demanda, ¿no? Miren, a ver. Ahora, yo les dije que teníamos que poner el inicio, desarrollo, modificación, extinción de cada acto jurídico. Pero no necesariamente todos van a ser hechos constitutivos de la acción. De primera mano, vamos a desarrollar toda la historia y después tenemos que determinar
qué hechos de los que pusimos son constitutivos de nuestra acción. ¿Cuál es nuestra acción? ¿Cuál es nuestra acción aquí? Es una La acción nulidad. de nulidad, ¿no? Entonces, para demostrar la acción de nulidad, pues tengo que narrar que existe un acto jurídico, que ese acto jurídico carece de algún elemento de existencia, ¿no? En este caso hay dos actos jurídicos que carecen de elementos de existencia, entonces tengo que narrarlos, ¿no? Por ejemplo, miren, el primer hecho. El 15 de mayo, perdón, el 10 de mayo de 2020, tienen que imputarle los hechos a los otros. El 20 de mayo de 2020, el señor Fernando Ortiz celebró con él suscrito un contrato de compra-venta, mediante el cual me transmitió la propiedad y posesión del inmueble lo tenemos en a ver, del inmueble ubicado o del departamento 401 de la calle Amazonas, número 1101, Colonia del Valle, Alcaldía de Benito Juárez, código postal 11,000 en esta Ciudad de México, por la cantidad de 20 millones de pesos, ¿no? Entonces, tenemos que acreditar los elementos de existencia, los requisitos de validez, objeto y consentimiento. Primero, ¿cuál es el objeto? Hay dos objetos en la compraventa. Hay dos objetos. Primero, La cosa y el objeto cosa. Y el otro objeto es el objeto precio. ¿Sí? Entonces, aquí está el objeto, aquí está el consentimiento, celebró con el suscrito, y aquí está el objeto cosa y el objeto precio. Y después, la forma, eh, la forma y los demás requisitos de los requisitos de validez. Esto lo acredito con el testimonio de la escritura pública número 01 de 10 de mayo, 10 de mayo de 2020, expedida por el notario público
5,000 de la Ciudad de México que acompaño como anexo 1. ¿Sí? Entonces aquí ya acreditamos la primera compraventa. Ya, ya desarrollamos el inicio. Aquí no hay desarrollo, no hay modificación, pero sí hay extinción. Miren, o sea, esta compraventa se extinguió. Entonces, vamos a el 10 de enero de 2025, me fue entregado o recibí o imputar personal de la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, me entregó una constancia de folio real (001) y un certificado de existencia o inexistencia de gravámenes relacionados con el inmueble, materia de este juicio. ¿Cómo lo vamos a acreditar? Este hecho lo acredito con la constancia de folio y el referido certificado que acompaño como anexos 2 y 3. Luego, acuérdense que en el caso se enteró porque iba a vender el inmueble. Se enteró, entonces, al revisar dichos documentos, me percaté de la existencia de dos actos jurídicos o de los siguientes dos actos jurídicos relacionados con el inmueble en materia de este juicio, ¿no? Entonces, ¿de qué se enteró? Se enteró, uno, de que el 15 de mayo de 2020, o sea, 5 días después de que él compró, supuestamente el señor Saúl Hernández me compró o celebró con él suscrito un contrato de compraventa respecto del inmueble, materia de este juicio. Ahí está el objeto cosa, por la cantidad de
15 millones de pesos. Ahí está el objeto precio. Mediante una escritura pública expedida por un notario del estado de Hidalgo. Obviamente, ya en su demanda van a tener que poner qué número de notario, el nombre, etcétera, etcétera. ¿No? Que fue inscrita en el folio real 001 el 10 de diciembre de 2024. O sea, supuestamente ya está la formalidad, que es está la formalidad, la escritura pública, está inscrita en el registro público, está el contrato, la fecha del contrato, el objeto cosa y el objeto precio, ¿no? El 15 de julio, o sea, 2 meses después, el 15 de julio, el 15 de julio de 2020, supuestamente, el señor Saúl Hernández celebró un contrato de compraventa con el señor Pedro Reyes respecto del bien materia de este juicio por la cantidad de 4 millones de pesos mediante una escritura expedida por notario del Estado de México que fue inscrita en el folio real 001 el 13 de diciembre, o sea, 3 días después así, parece extraordinario, pero en el caso real fue muy similar, ¿eh? Entonces, aquí, bueno, vamos a precisar una cosa. El 15 de mayo se celebró con el suscrito un contrato podemos poner, el señor Saúl Hernández en su carácter de comprador, ¿no? Celebró con el suscrito en su carácter de vendedor, para precisarlo más. Acá también, el señor Saúl Hernández en su carácter de vendedor, con el señor Reyes en su carácter de comprador. ¿No? ¿Cómo lo vamos a acreditar? Con la otra escritura del Estado de México. No tenemos la escritura, porque no somos parte. La única que pudimos obtener fue esta, pero esta no, porque no fuimos parte. Entonces, esto lo acredito con la constancia de folio real y el referido certificado que he acompañado como nexo 2 y 3. Así mismo, con la copia certificada del testimonio de la escritura, número tal, de fecha tal, de 15 de mayo de 2020, expedida por el notario público del Estado de Hidalgo. En la demanda real, pues tienen que poner el número de notario, el nombre, ¿no? Del Estado de Hidalgo. Que acompaño como anexo 4. ¿Sí? Entonces, si se fijan, aquí está, para yo irme guiando en mis elementos constitutivos de la acción,
Yo lo que hago en mis demandas, les pongo subtítulos, por ejemplo. Miren, te pongo subtítulos para irme guiando con los elementos constitutivos de la acción. El suscrito, soy propietario del inmueble en materia de este juicio. Tac. 2. Acá existen 2 compraventas relacionadas con el inmueble en materia de este juicio. O fueron celebradas o supuestamente fueron celebradas 2 compraventas relacionadas con el inmueble materia de este juicio, ¿no? O sea, yo era o soy propietario, supuestamente fueron celebradas 2 compraventas relacionadas con el inmueble, o sea, ya se transmitió la propiedad. Luego, aquí ya está la compraventa del 15 de mayo y la compraventa del 15 de julio. Después, vamos a, ya que tenemos los actos jurídicos, tenemos que señalar que les falta la causa de la nulidad o de la inexistencia. En cuanto al contrato o al supuesto contrato de compra-venta de 15 de mayo de 2020, le hago de su conocimiento que el suscrito nunca, puede ser nunca o jamás, jamás otorgué mi consentimiento, ni firmé mi consentimiento, no firmé la escritura pública, ni recibí el precio. Entonces, aquí está, esto lo acredito con la copia certificada del tesoro, que he acompañado como anexo 4. ¿Por qué? Porque pedimos una copia de la escritura y en la de la copia del libro se advierte que no viene la firma, ¿no? Ahí no venía la firma. Sacamos una copia del libro, del protocolo, y no venía la firma, ¿no? Entonces, jamás otorgué mi consentimiento, no firmé la escritura, ni recibí el precio. Es un hecho, en este caso, jamás otorgué mi consentimiento y no firmé la escritura, a pesar de que es un hecho negativo. Cuando se trata de un hecho constitutivo de la acción, tenemos que acreditarlo, y sí lo podemos acreditar, pues, con la escritura, ¿no? Con la copia de la escritura.
ni recibir el precio. Es un hecho negativo. Le arrojamos la carga de la prueba al demandado para demostrar que él demuestre que sí, cómo me entregó el precio, ¿no? Observa si te Luego, robas. Ya. ¿mandé? Ahora, en cuanto al supuesto contrato de compraventa, le, le podemos poner aquí. Le podemos poner aquí para que sea más claro, uno, y luego, en cuanto al supuesto contrato de compraventa de 15 de julio de 2020, es el 2, le hago de su conocimiento, más bien, en cuanto al supuesto contrato de compraventa del 15 de julio de 2020, si usted declara la nulidad absoluta y o inexistencia del diverso contrato de 15 de mayo de 2020, entonces el señor Saúl Hernández nunca adquirió la propiedad ni posesión del inmueble materia de este juicio y por ende vendió ¿qué? Una cosa que, Que no era de su No era su propiedad. propiedad. ¿ya vieron? Ahora, este contrato no lo voy a poder exhibir porque las leyes del notariado normalmente señalan que para que yo pueda tener derecho a la expedición de una copia, tengo que haber sido parte, tengo que tener interés jurídico eh, y tengo que tener interés jurídico y tengo que haber sido parte. Por ejemplo, parte del acto jurídico. Aquí no fui parte, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer, compañeros? ¿Pedir ayuda del juez para que la solicite? Ajá. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que pedir el auxilio del juez en términos del artículo 244 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. A ver, ¿quién lee el artículo 244? A ver, Erika. Artículo 244. A toda demanda o contestación deberá acompañarle necesariamente, fracción 1, el o los documentos que acrediten la personalidad o carácter de aquel que comparece en representación de alguna de las partes o terceros. Ah, Fracción 2. Los documentos en los que la parte actora funde su acción y aquellos en la que la parte demandada funde sus excepciones, ya sea en forma física o electrónica. Si no los tuvieren a su disposición, acreditarán haber solicitado su expedición con el acuse de recibo por el archivo o lugar en que se encuentren los originales para que a su costa se les expida certificación de ellos en la forma que prevenga la ley. Se entiende que las partes tienen a su disposición los documentos, siempre que legalmente puedan pedir copia autorizada de los originales y exista obligación de expedírselos. Si las partes no pudiesen presentar los documentos en que se funden sus acciones o excepciones, declararán, bajo protesta de decir verdad, la causa por la que no pueden presentarlos o no se les expidieren sin causa justificada. En este caso, si la autoridad jurisdiccional
lo estima procedente, ordenará al responsable de la expedición que el documento solicitado por la parte interesada se expida a costa de ésta, apercibiéndolo con la imposición de alguna de las medidas de apremio. Ok, entonces aquí nos enfrentamos a dos hipótesis, a tres hipótesis. Tenemos el documento, lo tenemos que exhibir. No tenemos el documento, hay dos hipótesis. Si no tenemos el documento, pero dice, si lo tenemos a disposición o no lo tenemos a disposición. Dice, siempre y cuando legalmente pueda pedir copia autorizada de los originales y exista obligación. O sea, la primera hipótesis es, si yo puedo pedir, tengo el derecho de pedir copia autorizada del original y existe la obligación de que me lo expidan, tengo que acreditar con el acuse la solicitud, que presenté la solicitud de dicho documento, que presenté la solicitud de expedición de copia de dicho documento. En el caso de una escritura que no soy parte, tenemos que checar dependiendo de la ley, porque pues la ley del notariado son locales. Por lo general, las leyes del notariado no permiten, o sea, no nos dan el derecho a las personas que no somos parte, que no fuimos parte de la escritura. Pero no se confíen. Como es local, puede haber en alguna ley de algún estado del notariado en donde sí se permita, ¿no? No se confíen de que entonces, si la ley del notariado no lo permite, pues entonces legalmente ustedes no pueden pedir copia autorizada y el notario no está obligado a expedírselos. Entonces, si no pasa eso, si pasa eso, entonces tienen que declarar bajo protesta de decir verdad la causa por la que no pueden presentarlos. Y la autoridad ordenará al responsable la expedición, ¿no? Si tienen el derecho a pedirlo y a expedírselo, tienen que acreditar, hacer la solicitud a donde está el documento y pedir la copia certificada y exhibir el acuse junto con la demanda. Si no tienen el derecho ni existe la obligación de expedírselos, tienen que manifestar bajo protesta de decir verdad que no. Entonces, lo que se hace es lo siguiente. En el caso de la Ciudad de México, bueno, para que no se quede meramente teórico, les voy a mostrar el artículo de la Ciudad de México. Entonces, ustedes tienen que buscar, los que están en otros estados, tienen que buscar, tienen que buscar en su ley del notariado. Maestro, buenas noches. Mande. Yo tengo una duda respecto lo que dice el artículo, que hay que exhibir los documentos base de la acción. Ajá, Por ejemplo, ¿qué pasaría? eh, una persona le compra a una inmobiliaria, sí. está seguro de que firmó un contrato de compra-venta y tan es el caso de que la inmobiliaria le entregó una carta donde dice que pagó la totalidad del inmueble. ¿Mm? Si no se tiene el contrato, eh, por ejemplo, se podría demandar un otorgamiento y firma, y si la inmobiliaria dice es que yo no tengo ya el contrato, o ya ni existe la inmobiliaria, o hay que ir a medios preparatorios para consolidar el contrato. Si no hay contrato, lo ortodoxo es hacer unos medios preparatorios. Ajá, porque si la inmobiliaria dice es que yo no lo tengo, pues ya no procedería la demanda, ¿verdad? Ujú, ujú. O sería mejor una prescripción, prescribirle el El inmueble a la problema de inmobiliaria. la prescripción que tienes, vas a tener un Ujú. problema fiscal. Ok, ¿Por qué? Porque en la prescripción se va a adquirir, ¿no? El inmueble. adquieres todo como si no lo hubieras pagado. Entonces Exacto. ¿Cómo se llama? Sería Eh, conveniente, ¿no? En el tema fiscal. ajá. Pero usted usted que tiene pues, un criterio más amplio, ¿qué sería mejor? ¿Ir por una prescripción o consolidar mejor el contrato de compraventa? Lo más seguro es la prescripción, si es que ya desapareció la inmobiliaria.
demandar al titular registral. Ok, le agradezco mucho, maestro. Sí. Miren, dice aquí. A ver. Dice aquí. Es el artículo 149 de la ley del notariado. De la Ciudad de México. ¿Quién lo lee? Yo lo leo, maestro. Venga. Artículo 149. El notario podrá expedir sin necesidad de autorización judicial, primero, segundo o ulterior testimonio o copia certificada al autor del acto o partícipe en el hecho consignados en el instrumento de que se trate, a cada parte de dicho acto o bien a los beneficiarios en el mismo, también en su caso a los sucesores o causavientes de aquellos. Entonces, a contrario sensu, ¿a quién no le expedirá sin necesidad de... A contrario sensu, ¿quién necesita autorización judicial para que el notario expida el testimonio o la copia certificada? O sea, no requiere autorización judicial y el notario tiene el derecho de pedir la copia sin necesidad de autorización judicial y el notario tiene la obligación de expedir la copia del testimonio al autor del acto, al participante en el hecho, a cada parte del dicho acto o los beneficiarios o también a los sucesores o causavientes. Entonces, a contrario sensu, quienes necesitan autorización judicial, es decir, quienes no tienen derecho a pedir esta copia y el notario no tiene obligación de expedírselas. ¿A quiénes? A todos A quienes aquellos que no estén relacionados. Pues sí, al que no sea el actor del acto, a quien no haya participado, a quien no sea parte, a quien no sea beneficiario, a quien no sea sucesor o causaviente, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer, como no vamos a tener la, el, el, el documento, lo tenemos que manifestar bajo protesta de decir verdad, en términos del 244, ¿se acuerdan? Entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Con fundamento en el artículo 244, fracción segunda del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, manifiesto bajo protesta de decir verdad que no tengo derecho a solicitar la copia certificada o testimonio de la escritura en la que consta el contrato de compra-venta referido. Lo anterior porque con base en el artículo 149 de la Ley del Notariado, no soy el autor del acto, no soy parte o no fui el autor de parte, no fui
parte en el acto, no fui parte ni participante en el acto, no soy beneficiario del mismo, sucesor, ni causa habiente. En consecuencia, le pido que requiera mediante oficio al notario público tal del Estado de México para que dentro del plazo que le fije remita a este juzgado a mi costa copia certificada o testimonio de la referida escritura. ¿Qué pasó, Erika? Eh, yo no sería mediante oficio, sería mediante exhorto se sirva a girar, o bueno, Es que es el oficio eh, y lo que tenemos que hacer en virtud de que el notario se encuentra en el Estado de México, le pido que gire exhorto al juez competente en dicha entidad para que, por medio de oficio, tienen razón, por medio de oficio, porque está en Ciudad de México, por medio de oficio, requiera la información o la copia certificada que indico, ¿no? Lo podemos poner desde acá, tienes razón. Le pido que requiera, es que tiene que ser entonces diferente. Le pido que requiera, le pido que le pido que gire mediante exhorto, auxilio, le pido que mediante exhorto solicite el auxilio del juez competente en el Estado de México para que por su conducto requiera al notario del Estado de México o requiera por oficio o mediante oficio al notario del Estado de México y dentro del plazo que le fije, remita este juzgado a mi costa copia certificada o testimonio de la referida escritura. Gracias, buen comentario. ¿Sí? ¿Queda claro? sí, Perfecto. Entonces, ya vieron que aquí no tenemos el documento, ¿no? Entonces, aquí, vean, escrito soy propietario del inmueble, supuestamente fueron celebradas 2 compraventas, luego la primera compraventa carece de objeto y consentimiento.
Vamos perfilando los elementos constitutivos de la acción. La segunda compraventa. Carece de objeto. ¿Sí? ¿Alguien tiene ahí su... Ok, ¿sí? Entonces, con esto sería suficiente para demandar, por la falta del objeto y del consentimiento y por la falta del objeto, será suficiente para demandar la nulidad. Sin embargo, tenemos a un tercero adquirente de buena fe, un supuesto tercero adquirente de buena fe, ¿no? Y de acuerdo al artículo 3009, para destruir la presunción de la existencia del tercero adquirente de buena fe, tenemos que acreditar la mala fe y tenemos que acreditar que se llevó a cabo la compra-venta, la última, con violación a normas prohibitivas y de orden público. ¿Sí? Y les voy a dar un tip. Con esta jurisprudencia gané un asunto porque esta trae un tema pues poco utilizado, pero muy efectivo. Miren, hay una jurisprudencia de la Corte, de la primera sala, miren, miren, que establece otro elemento para tener por acreditado la existencia del tercero adquirente. Y en el asunto pasó esto. Y en muchas ocasiones, estos tipos de ventas fraudulentas pasa lo mismo. Miren, esta es una jurisprudencia de la primera sala de la 10ª época. A ver, ¿quién lee nada más el rubro ahorita? ¿Quién lee el rubro? Causabiencia. No existe entre quien adquiere un derecho de propiedad del titular registral y los titulares registrales anteriores al vendedor si se trata de compraventas de ejecución instantánea, sin que ello implique que el adquirente sea un automático tercero de buena fe registral. Ok. En esta jurisprudencia, la primera sala establece los requisitos jurisprudenciales que se deben cumplir para que un tercero se considere adquirente de buena fe. Y vean lo que dice. A ver, ¿quién lee esta parte? No obstante, el hecho de que no exista la causalencia aducida y por lo tanto no se puede ejercitar una acción personal, no quiere decir que el tercero adquiriente resulte ser en automático un tercero de buena fe registral, puesto que solo puede tener dicho carácter quien A haya adquirido un derecho real sobre el inmueble de que se A trate ver, de quien vamos a ver uno por uno. A, haya adquirido un derecho real sobre el inmueble de que se trate de quien aparece como titular registral.
por virtud de un acto jurídico que se presuma válido al momento de la adquisición de una resolución judicial. Ok, ahí. Haya adquirido un derecho real sobre el inmueble de que se trate de quien aparece como titular registral por virtud de un acto jurídico que se presuma válido al momento de la adquisición o de una resolución judicial. El señor Pedro adquirió un derecho real sobre el inmueble de quien aparecía como titular registral, o sea, de Saúl, No, Sí, 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 porque Saúl, acuérdense que la escritura de Saúl fue escrita y después Saúl celebró el contrato con Pedro, o sea, Pedro sí adquirió un derecho real sobre el inmueble de quien aparecía como titular registral, que era Saúl, por virtud de un acto jurídico que se presuma válido al momento de la adquisición, la compraventa. Sí, síguele, ve. B. Haya inscrito en el registro público de la propiedad a su favor el derecho real adquirido. Eh, Habíamos dicho que efectivamente Pedro, tanto Saúl como Pedro, inscribieron en el registro público de la propiedad a su favor el derecho real adquirido. C. Haya adquirido a título oneroso, entendiendo por tal que debe existir una proporción razonable entre el valor de la cosa y el precio o contraprestación pagado por ella. ¿Adquirió a título oneroso? sí, sí, ¿Existe una proporción razonable entre el valor de la cosa y el precio pagado por ella? no, ¿Por qué? no, ahí pagó, según recuerdo, 4 millones cuando se había, en principio, una compraventa del actor era de 20 y ya después Claro, era menos, ¿no? 18 me así parece, o es, 16. así Y ya es, el último lo adquiere en 4 millones, según entiendo. así es. Recuerdo. Entonces, no hay una proporción razonable entre el valor de la cosa que valía 20 millones y el precio que pagó, 4 millones. ¿Y eso podría afectar cuando son los remates? No, 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 esa es Ah, otra cosa. ok. No, no, no. Aquí es que compras un inmueble que está supuestamente en regla y lo compras a un precio mucho menor y a un precio totalmente desproporcional de su valor, ¿no? O sea, ¿quién de buena fe va a vender un inmueble, su inmueble que le vale 20 millones, quién va a recibir nada más 4? Por lógica. Por lógica, ¿quién va, si Saúl pagó supuestamente 15 millones, cómo va a ser posible, por lógica, cómo va a ser posible que acepte recibir nada más 4 millones cuando él pagó 15? Así sucedió en la realidad y muchos de este tipo de fraudes así son. ¿Por qué? Porque los tranzas hacen la primera compraventa y como está en problemada, se la venden a otro y les dice, está en problemada, pues te la vendo más barata. Y el otro, pues la agarra. Pero, si nos vamos nada más al 3009, entonces sí sería un tercero adquiriente de buena fe. Pero, de acuerdo a este criterio jurisprudencial, no basta que le haya comprado al titular registral, sino que haya adquirido, haya inscrito, haya adquirido a título oneroso y existe una proporción razonable entre el valor de la cosa y el precio. El D, síguele. Siempre y cuando no haya pruebas suficientes de su conocimiento respecto de los vicios del título de su vendedor. En su caso, o estos no se desprendan claramente del propio registro público de la propiedad. Cuestiones que el juzgador debe valorar en cada caso concreto para determinar si el tercero es de buena fe registral o no, pues la ausencia de buena fe del tercero adquiriente no se debe a que sea causaliente de los titulares anteriores a su vendedor, sino a que no puede aducir desconocimiento de los vicios de su título. Hasta ahí. Entonces, vean,
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vean, por eso pusimos el valor de los 20 millones de pesos que le costó a Juan Carlos. Después, el señor Saúl supuestamente le pagó a Juan Carlos 15 millones y supuestamente lo vendió en 4. Entonces, ¿cómo se llama esa prueba? ¿Qué prueba ofreceríamos para demostrar eso? Una pericial. No, no se necesita una pericial para demostrar eso. ¿Puede ser un avalúo, profesor? Puede ser un avalúo, pero de la escritura se desprende el precio, ¿no? No es necesario el avalúo. Miren. A ver, ¿quién lee el artículo 337 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares? Artículo Artículo. 337. Presunción de la consecuencia que la norma jurídica o la autoridad jurisdiccional deduce de un hecho conocido para averiguar la verdad de otro desconocido. La primera se llama legal y la segunda humana. 338. Hay presunción humana. ¿Qué? Legal, cuando la ley la establece expresamente y cuando la consecuencia hace inmediata y directamente a la ley. Hay presunción humana cuando de un hecho debidamente probado se deduce otro que es consecuencia ordinaria de aquel. ¿Cuáles son los hechos? Supuestamente tú pagaste 15 millones y supuestamente vendiste en 4. De ese hecho conocido se deduce otro que es consecuencia ordinaria de aquel. Es ilógico, ¿no? Es ilógico que tú vendas y es ilógico que, que Pedro eh, sepa o que Pedro entienda que la propiedad está en regla cuando se le está vendiendo por muy debajo de su valor, ¿no? Entonces, se presume la mala fe, se deriva de una presunción la mala fe, o sea, de ese actuar incongruente, de ese actuar no, que no es normal, que no es cotidiano. Pues, ¿quién va a perder? En su sano juicio, ¿no? Entonces, ahora, vamos a seguir con esto. A ver. Entonces, en los próximos hechos tenemos que... A ver, Erika, Yo tengo una pregunta. En el certificado aparece la cantidad, bueno, el valor en de algunos cuánto casos te... sí, en algunos casos no. Porque entonces, bueno, o sea, si queremos demostrar la mala fe, o sea, Saúl puede decir que él no sabía cuánto le había costado. O sea, en caso de que no apareciera en No, el... pero acuérdate que en los antecedentes de la escritura, si viene. Ok, ok. Esa era mi duda. ¿Mm? En los antecedentes de la escritura, si viene. Entonces tenemos que poner aquí, como podrá observar, la segunda escritura. ¿La segunda escritura qué?
Como podrás de la, observar, se- ajá, de la segunda respecto escritura. de la segunda escritura o del segundo, más bien, contrato de compraventa o del último. Vale una u otra. Ok. En aquellos casos donde ambas sean necesarias, deberás iniciar Ajá. Del último contrato de compraventa, ¿qué? No Que se existe, advierte. Ok. no existe, ¿qué? ¿Se puede decir que existe una razón desproporcionada entre No el existe precio de adquisición y el precio de venta? una proporción razonable entre el valor de la cosa, 20 millones, es el valor real, y el precio pagado por ella. ¿Sí? Así sucedió en la realidad, ¿eh? Y así hay muchos asuntos. ¿Cómo lo acreditamos? Esto lo acredito con qué? La presuncional humana. Primero con la escritura pública en la que consta el contrato de compraventa mediante el cual adquirí el inmueble, ¿no? 2. O con las escrituras públicas en la que consta el contrato de compraventa mediante el cual adquirí el inmueble, el contrato de compraventa y el contrato de compraventa. Bueno, el contrato de compraventa en el que supuestamente el señor Saúl Hernández adquirió el inmueble, y el contrato de compraventa en el que supuestamente o con base en el cual supuestamente el señor Pedro adquirió el inmueble, de donde se desprende o que contienen el valor del inmueble, o de donde se puede advertir la desproporción. ¿No? Maestro, Mande. aquí no se puede acreditar con una avalúa del bien inmueble, También, ¿sí? sí, Ok. aquí acuérdense que en las compraventas, en las escrituras, hay normalmente hay un avalúo, siempre hay un avalúo. Ok. Entonces, en la primera compraventa va a haber un avalúo de 20 millones, y en la última compraventa va a haber supuestamente un avalúo de 4 millones. Entonces, podría ser suficiente las escrituras, pero si quieren ofrecer un avalúo, pueden ofrecer una pericial en evaluación. Sí, Una evaluación de cuánto vale el inmueble comercial en la actualidad, más bien a la fecha de la compraventa, la última, y en cuánto se vendió con la escritura.
Sí, esa es la que va a existir la proporcionalidad en este caso, ¿no? Con el antiguo y el más reciente, ahí se vería Sí si es. efectivamente el bien inmueble actual vale lo que decía en la primera cantidad, ¿verdad? ¿Mm? Ok, Ahora, gracias, maestro. sí. ¿Cómo acreditamos la mala fe? La mala fe de Saúl y Pedro. Pues para demostrar la mala fe, pues tenemos que saber qué es la mala fe, ¿no? ¿Qué es la mala fe? Es aquello que induce al error o apreciación, profesor. Aquel argumento que induce al ¿En dónde error. encontramos la, la, la definición de mala fe? En el Código Civil Federal. En este caso, el Código Civil aplicable a la Ciudad de México, ¿no? Es correcto. Y el Código Civil tiene mm, diferentes definiciones de mala fe. Entonces, hay que encontrar la definición que se aplique. Miren, el artículo 1815 del Código Civil, aplicable a la Ciudad de México, y también está en los códigos civiles de los estados, establece que es la mala fe. ¿Quién lee el 1815? Se entiende por dolo en los contratos cualquiera sugestión o artículo que se emplee para inducir a error o mantener en él a alguno de los contratantes y por mala Artificio. fe Ujú. y por mala fe la disimulación del error de uno de los contratantes una vez conocido. La, la disimulación, la disimulación del error, ¿no? Ahora, entonces, eh, entonces, ¿qué tenemos que demostrar? A Que ver, el Saúl sabía que así no, es, así es. La compraventa. no existía tal compraventa. Ujú, efectivamente. Entonces, entonces, que Saúl y Pedro, evidentemente Saúl sabía que no existe la compraventa porque Saúl no pagó el precio y en la escritura no está, en la escritura, en el libro, en el protocolo, no está la firma de Juan Carlos. Entonces, en el caso concreto, el señor Saúl actuó de mala fe. ¿Por qué? Porque a pesar de que no me pagó el precio, ni el suscrito firmé la escritura que contiene el contrato de compraventa, que
realizó o impulsó los trámites para su registro o su inscripción en la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de México. Además, porque a sabiendas de esa circunstancia, que celebró un contrato de compraventa con el señor Pedro Reyes a un precio mucho menor y desproporcional del valor comercial del inmueble materia de este juicio, ¿no? O sea, de esos hechos conocidos se puede exponer el desconocido. ¿Están de acuerdo? Si no me, si sabes que no me pagaste el precio, si sabes que no firmé la escritura y lo vendes a un valor totalmente inferior, ¿no? ¿Tienen 5 minutos más? O ya lo dejamos aquí? Adelante, adelante. Adelante. Ok, ¿Puedo comentar algo, profe? venga. Ay, es que ya le... ¿Puede bajar un poquito el escrito? Para ver la parte de arriba. Ah, mire, sería que a pesar de que en el caso de que no me pagó el precio ni firmé la escritura, ocultó esta información para realizar o impulsar los trámites para su inscripción. Se podría quedar ahí, gracias. Sí. Porque el Código Civil habla de una disimulación, una simulación. Entonces, pues se podría decir podríamos decir que ocultó intencionalmente esta Ajá. información para disimular, ¿no? Y no solo se lo ocultó al registro, sino también celebró un contrato de compraventa con el señor a un precio menor y desproporcional, así como le ocultó dichas circunstancias, ¿no? Muy bien. Sí, muy bien. ¿Queda mejor? Y la mala ¿cómo? La mala fe Mala fe de Pedro. de Pedro consistiría en que, sabiendo él que el inmueble cuesta 20 millones, lo compra en 4, ¿no? ¿Quién va a comprar algo en 4 cuando Efectivamente. cuesta O 20? sea, en el caso concreto, el señor Pedro Reyes actuó de mala fe porque omitió realizar las investigaciones que estaban a su alcance respecto de la legalidad de la compraventa por medio de la cual adquirió el señor Saúl.
pues es evidente que nadie vendería un inmueble que está en regla por un valor muchísimo o por un precio muchísimo menor a su valor comercial. Tal y como lo indica la jurisprudencia que está usted Eso fulano lo de tal, podemos ¿no? poner en el capítulo de derecho, Ah, ok. ¿no? Ahora, la última compraventa fue celebrada con violación a normas prohibitivas y de orden público. Entonces, la última compraventa fue celebrada con violación a normas prohibitivas de orden público porque el Código Civil, ahorita ponemos el artículo, prohíbe la venta ¿de qué? La venta de cosa ajena, ¿no? Puede- Porque el Código Civil aplicable a la Ciudad de México. Ujú. Sí, sí, sí. Y ya ponemos el artículo, ¿no? Porque el artículo tal del Código Civil prohíbe, es una norma prohibitiva, la venta de cosa ajena, ¿sí? Entonces, y además, en consecuencia, el señor Pedro Reyes no tiene el carácter de tercero adquirente de buena fe registral, ¿no? Y si en el supuesto caso que hubiera hecho esa compra y pusiera un precio, digamos, acorde a lo que hay en el mercado, ¿cómo acreditaríamos la mala fe del señor Pedro? Tendremos que buscar en cuanto al precio, porque a veces simulan el precio. Tenemos que buscar el precio, tenemos que buscar, por eso tienen que pedir, si ustedes me dicen, ¿qué pido? ¿Una copia certificada o un testimonio? Yo les recomiendo que pidan un testimonio con los apéndices, porque en los apéndices, la copia certificada nada más es una copia certificada sin apéndices. El testimonio con apéndices viene todos los anexos de la compraventa. Entonces ahí deberían de venir los pagos, ahí deberían de venir también, por ejemplo, eh, las declaraciones de impuestos, etcétera, etcétera. A veces en los estados no viene nada de eso, ¿no? Por ejemplo, la ley antilavado de dinero establece un umbral en que se puede pagar en efectivo una compraventa de un inmueble. En muchas ocasiones estos compraventas fraudulentas se señalan en las notarías, es que me pagó tanto en efectivo con anterioridad a la celebración de esta escritura, a la firma de esta escritura. En muchas ocasiones el efectivo pues, no se entregó, es una simulación, y el efectivo es mayor a lo que establece la ley antilavado. La ley antilavado es de 2013. Entonces, va en contra de una norma prohibitiva. Entonces ustedes le tienen que buscar, si el precio no es desproporcionado, le tienen que buscar que viola una norma prohibitiva, que viola una norma de orden público. ¿Qué pasó, Erika? Bueno, yo había comentado eso en el trabajo bueno, en donde estoy de meritoria en una sala, Sí. comenté el caso con unos proyectistas y uno de ellos me dijo que también lo podíamos, o sea, hacer valer con testigos. Supongamos que Pedro sea, no sé, el cuñado de Saúl.
Ujú. o sea, que son familiares y que por lo tanto se presume que tenía conocimiento de que no era el dueño de la propiedad. Claro, sí, puede ser por que sean, que tengan una relación de negocios. Por ejemplo, en el caso que les comenté ya para terminar, en el caso que les comenté, el que era Pedro Reyes, tenía otro nombre, tiene otro nombre, le empecé a buscar juicios y le encontré varios juicios especiales, ejecutivos mercantiles, en donde le estaban tratando de embargar. Entonces, ¿quién en su sano juicio, que tiene demandas de juicios ejecutivos mercantiles y que tiene el riesgo de que le embarguen, va a adquirir un inmueble? ¿Sí me entienden? Entonces, tienen que encontrar todas las circunstancias del caso que puedan derivar que está actuando de mala fe, que sabía, que sabía. ¿Por qué? Porque acuérdense que la mala fe no solo es para el tema de la prescripción. ¿Se acuerdan? Porque si para la prescripción de buena fe y la prescripción de mala fe, ¿se acuerdan? Que si es buena fe son 5 años, si es mala fe 10 años en la Ciudad de México. Entonces, esto es para desvirtuar el tercero adquirente de buena fe y para desvirtuar la prescripción adquisitiva. A pesar de lo que ya comentamos ayer, que nuestro compañero nos dijo también muy bien, que con la demanda bueno, se suspende la prescripción, pero si se desestima la demanda, pues es como si no hubiera pasado nada, ¿no? Sigue corriendo la prescripción. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario hasta aquí? ¿Nada? Todo bien, No, perfecto. Gracias. Bueno, lo dejamos aquí. Mañana tenemos que terminar a fuerza ya la demanda. El viernes, a ver, permítanme.